En tu casa, en el auto, trabajando o descansando, manejando en el momento que estés en compañía, solo, sola. Bienvenidos al podcast de Viernes Random. Un espacio para vivir, sentir y disfrutar juntos. Bienvenidos una vez más a este nuevo podcast, a Viernes Random, donde tenemos siempre un espacio para poder charlar, reflexionar sobre cosas que nos alimentan, a nuestra cultura, a nuestro espíritu. Y hoy vamos a traer un personaje de la cultura que es muy importante para nuestra historia argentina. Y para los que no son de Argentina, hoy van a ver también a un personaje que tiene relación con muchas partes de Latinoamérica. Por eso que tiene un nombre que se le dice Libertador de América. Y hoy, como pueden ver, no estoy solo. Jorge nuevamente, para los que no lo conocían, hoy lo pueden conocer, lo pueden ver. Estamos en formato video, así que le damos la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y por supuesto para toda la audiencia que está escuchando esta nota. Sí. Hoy también nos ven, así que los saludamos. Y para ir comenzando, vamos a charlar sobre San Martín. Así que, ¿qué podemos decir sobre San Martín y su nacimiento, Jorge? Bueno, menuda tarea es hablar sobre el general José de San Martín, el padre de la patria, como se lo llama, como dijo Ricardo Rojas en su hermosísimo libro biográfico, El Santo de la Espada, porque tenía ciertas virtudes de santidad también el general San Martín. Era humilde, sabía luchar en forma de respetando mucho al enemigo, y bueno, y muchas otras virtudes que lo caracterizaban, como la honradez y otras más. Podemos decir que nació en la aldea de Yapeyú, era una pequeña aldea en la provincia de Corrientes. Su padre era capitán general, venido de España, Juan José de San Martín, y de su madre, también venida de la villa de Cervatos en España, que se llamaba Gregoria Matorras. Mucho se ha escrito, sobre todo los revisionistas, en especial García Hamilton, en una de sus declaraciones más polémicas, sobre la paternidad del general San Martín. Pero ahora, otro historiador que supe cultivar su amistad, el profesor Fermín Chávez, también revisionista, le tocó en suerte difundir la partida de nacimiento del general San Martín en Yapeyú, que fue el padre Retamal el que la encontró. Y esto ha despejado las dudas sobre el nacimiento del general San Martín, y por ser tan sustanciosa, me voy a permitir leerla, que está en uno de los libros que tengo dedicados de Fermín Chávez. Y he aquí el texto. En 26 días del mes de febrero de 1778 años, yo en infrascripto, Fray Francisco de la Pera, orden de predicadores, cura doctrinero del pueblo de Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú, Misiones del Uruguay, en aquel tiempo, claro. Bauticé, puse óleo y crisma al párvulo blanco Fran Josep, nacido en el día de ayer, hijo legítimo del capitán y teniente gobernador de este departamento y su jurisdicción por su majestad, don Juan de San Martín, natural de la villa de Cervatos, en el Reino de León, y de doña Gregoria Matorras. Fueron sus padrinos don Cristóbal de Aguirre y doña Josefa de Matorras, a quienes advertí de su cognación espiritual. Por verdad lo firmo, Fray Francisco de la Pera. Es decir, un documento inapelable, como se maneja la historia por documentos, que certifica que fue hijo del capitán San Martín y de doña Gregoria Matorras. Yapeyú es la cuna histórica que tiene el orgullo de haber dado abrigo y nacimiento al general San Martín.
Qué bueno lo que nos trae Jorge, porque creo que hoy vamos a salir de varios mitos, porque algo que anda circulando mucho también, en parte de la historia, es como que San Martín y la cuestión de su maternidad se hace ilusión a otra madre, y hay cuestiones ahí que... Alvear, por ejemplo, se cree que era Chosno, descendiente de Alvear y de una nativa, cosa que no es así, ha quedado completamente perimida esa doctrina. Así que siempre hay nuevos documentos que la historia o la arqueología o diversos medios traen a la luz, que van cimentando realmente lo que sucedió. San Martín tiene tantas aristas, decías de su persona para nada autorreferencial, alejado de lo yoico. También sabemos que militarmente nos sorprende porque de los 11 años ya ingresa, después a los 13 voluntariamente entra al ejército de Murcia, si no me confundo, y tiene un número, unas cifras destacables como soldado en su momento de España, después viene a Argentina. ¿Qué podrías comentarnos en ese aspecto militar de San Martín? O más bien alguna también referencia, si quieres remitirte ya a San Martín en Argentina. No, fue formado indudablemente por el ejército español, tuvo contacto con los ejércitos de Napoleón Bonaparte cuando invade España, y bueno, hasta tiene un incidente que lo encomienda al ejército llevar una suma de dinero y lo asaltan en el camino, bueno, y pierde el dinero que se le había encomendado. Para él era un baldón, era una cosa que lo conmovió profundamente, pero bueno, no tuvo mayores consecuencias y logró ascender en el ejército de España, pero siempre, según sus biógrafos, sentía una enorme nostalgia por su tierra natal y por la República Argentina, generalmente por las condiciones que vivía la República Argentina, que en ese momento era colonia del mayor imperio que había en Europa, en ese momento, que era España, el país donde decía la famosa frase donde nunca se ponía el sol, con su famosa armada invencible y demás. Y bueno, y eso lo motivó, entre otras cosas, a regresar a su patria y ofrecer sus servicios para la causa de la Revolución Americana. Dicen los historiadores, y esto está comprobado, que allí tomó contacto con otros próceres más americanos, con lo que se llamó la logia Lautaro, que no era una logia masónica, sino una logia política, de liberación de los pueblos americanos. Y por órdenes de la logia Lautaro fue que viene también a Argentina y bueno, ofrece sus servicios, y allí lo incorporan al ejército, pero no era bien mirado por la sociedad de aquella época. Era un hombre del interior, su familia era del interior, de Corrientes, había pasado su niñez prácticamente y adolescencia y parte de su juventud en España, y no tenía inserción en la sociedad de aquel tiempo porque no era familia de recursos, como sí los otros patriotas que estaban, que venían de familias tradicionales de Buenos Aires. Entonces, allí es donde dicen que comenzó a tomar influencia en determinados círculos de Buenos Aires al contraer matrimonio con Remedios de Escalada, que sí venía de una familia tradicional, y le abre la puerta de los salones bailables, de los salones culturales y demás, y también de ese contacto con los criollos que habían acá y con los españoles que estaban ejerciendo el poder en la República Argentina. Es decir, su aprendizaje social lo hizo en Buenos Aires. Qué interesante todo esto, y la cuestión de San Martín también como gobernador, porque hay una parte de San Martín que no mucho se escucha, que es él que estuvo también gobernando, nos adelantamos mucho en la historia, ¿no? Pero que estuvo en Mendoza. ¿Qué nos podés comentar sobre San Martín como gobernador? Y bueno, él a la vez creo que también estaba pensando muchas cosas, fueron años muy de muchos sucesos, y también, bueno, donde San Martín planeó lo que conocemos todos como el Gran Cruce de los Andes. Sí, por supuesto que allí en Plumerillo,
Primero es la creación del cuerpo de granaderos a caballo, que sería un cuerpo de élite, con privilegiados, pero también el grueso de su ejército, debemos de mencionarlo, había muchos morenos, estaba incluso el regimiento de pardos y morenos, que después casi desaparecen de Buenos Aires, no así de Uruguay ni de Brasil, y también de indios, de los nativos de acá, que apoyaron mucho, y de los criollos que también tenían la idea de emanciparse, de terminar con la tutoría de... Claro, hay que analizar un poco lo que estaba pasando en España, porque nuestra revolución tiene dos raíces muy importantes. El pensamiento de la Revolución Francesa, que se había producido cuando derrocan a Luis XVI y María Antonieta, y nace la Revolución Francesa, que se había hecho eco del pensamiento de Rousseau, Montesquieu, que eran las lecturas que venían de España en aquellos tiempos, que eran para una clase privilegiada nada más y educada, algunos en las universidades de Chuquisaca o en Europa, podemos llamar Juan José Castelli, Mariano Moreno, que eran gente que sí podía permitirse el acceso al libro, y ahí tuvieron incidencia el pensamiento revolucionario basándose en los pensadores de la Revolución Francesa. Recordemos que las noticias tardaban a veces un año porque venían en barco. Por eso cuando llegaban los barcos al puerto, la gente de Buenos Aires iba por varias causas. Los comerciantes, porque allí venían productos manufacturados y se llevaban, como ahora, los productos en bruto nuestro, y después nos devolvían ya hechos y manufacturados. Una de las causas de las revoluciones en América Latina y en Estados Unidos. Pero bueno, así al enterarse de esos acontecimientos y de la debilidad que en ese momento tenía el rey de España, y que se forma la Junta Grande, etcétera, etcétera, ahí es cuando ellos empezaron a pensar: si en España no hay rey, no hay autoridad, acá en Argentina no hay virrey. Por lo tanto, es necesario darnos a través del cabildo un gobierno propio, y donde apelan al pueblo. Eso fue en los comienzos de la revolución, para entender después lo que vino con las campañas de San Martín. Entonces, ahí se da un gobierno independiente el 25 de mayo, de libertad más que nada, porque la independencia vino 6 años después en Tucumán, y había que defender, porque ya era prácticamente una declaración de guerra a lo que era todavía una potencia, en decadencia, pero era una potencia, y réplicas por supuesto que iban a venir. Ellos eran bien conscientes, los hombres de Mayo, de que iba a tener consecuencias lo que habían hecho. No se podía destituir al virrey sin que eso tenga consecuencias, que las tuvo después. Para esas guerras de la independencia, primero fue el general Manuel Belgrano y varios más. Desafortunada la vida del pobre Belgrano, porque era más un hombre reposado, tomó la responsabilidad de la conducción del ejército del norte muy a su pesar, no tenía el carácter suficiente para conducir, no era tampoco un gran estratega, tuvo varias derrotas, hasta que se toma la decisión desde Buenos Aires, ya desde aquellos tiempos, de cambiar esa matriz y poner la mira en José de San Martín. Forma el grupo de granaderos a caballo, como yo decía, se instala en Plumerillo, y como venía con ideas de estrategia militar de Europa, entendía que había que hacer movimiento de pinzas, había que encerrar al enemigo. Por eso, allí en el convento de San Lorenzo, es cuando aplica esa primera ley de la estrategia militar, que encierra al ejército realista por dos partes, y después ataca por el centro y lo gana la primera batalla. Después lo aplica en Maipú, cuando cruza los Andes por 3 partes, bueno, y después se convierte ya en el libertador. Pero en un interregno lo nombran gobernador, y eso va a tu pregunta, general de Cuyo.
que eran las provincias cuyanas. Sí. Y es un aspecto casi desconocido. Yo tengo algunos libros, un libro muy importante que lo estaba buscando, que analiza la gestión civil de San Martín como gobernador, no la parte militar. Pone toda el énfasis en el desarrollo de la región de Cuyo, con los viñedos, la importancia de la agricultura. Dedica algunas páginas muy importantes a Tomás Guido en algunas cartas a las manufacturas artesanales de Cuyo, los cacharros de arcilla, los telares, cosas que eran muy bien vistas en Europa y tenían mucho valor. Entonces es allí cuando ve lo que después ven los caudillos del interior, que toda esa mercadería tenía que pasar por el puerto de Buenos Aires, por la aduana, y pagar un impuesto, que es lo que después trae muchas de las luchas argentinas entre nosotros mismos, por esa disparidad que ya tenía Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Fue entonces como un adelantado, porque generó como una propia aduana dentro de la provincia, ¿no? O algo parecido, para generar ganancias a la vez. Sí. Fue un adelantado, está en varios libros, la importancia de la ganadería, y algo que era, hay una anécdota que bien lo dice, que era un experto en vinos. Sí. Conocía mucho la viticultura. Recordemos que la hacienda vacuna, por ejemplo, vino a través de Brasil, con hacienda cimarrona, y se comienzan a establecer acá, y nacen los rodeos, que en aquellos tiempos todavía no tenían marca, eran reyunos, porque pertenecían al rey, de allí viene el término reyuno, hasta que se comienza a criar las vacas, más que nada no por la carne, sino por los cueros, por los saladeros. Urquiza tenía los saladeros, Rosas tenía sus saladeros en Buenos Aires. Eso explica también la enemistad entre dos federales, que eran Rosas y Urquiza, era por los derechos de los saladeros y la exportación de las cueros a Europa. Entonces, todas esas razones, San Martín le dio muchísima importancia. La uva, a diferencia de las vacas que venían de Brasil, vinieron con los primeros españoles. Los españoles traían en sus barcos racimos de uva, de pasas de uva, mejor dicho, porque el racimo no se podía traer por el tiempo que duraban los viajes, y al hacer sus necesidades, esas semillas que venían en las pasas de uva fueron las que dieron las primeras cepas de vinos en la provincia de Cuyo. Es un extraordinario, ¿no? Hay un libro de mi amigo, el ingeniero agrónomo, doctorado en enología en Burdeos, Alcides Llorente, que somos muy amigos, y él es el principal referente de la enología en el país y en el mundo. Somos vecinos en las grutas. Bueno, esto está condensado todo, cómo se origina la uva. Bueno, y San Martín era un amante de los vinos también y conocía mucho. De allí la famosa anécdota, que lo vamos a repetir. Sí, quiero que presten atención a esto, porque es una anécdota que yo la escuché de Jorge y no tiene desperdicio. Ahora sí te dejo, Jorge. Claro, vienen de Francia unos amigos de San Martín a conocer, seguramente a hacer negocios. Entonces San Martín les dice que, bueno, que los vinos mendocinos, en especial los mendocinos, son de mucha calidad. No, le dice, no, los mejores son los franceses. Los vinos franceses descaminados no estaban. Sí, claro. Era la patria de los vinos, ¿no? Del champán, por ejemplo. Entonces, bueno, San Martín dijo, bueno, vamos a comer. Seguro habrá hecho, presumo yo, algún chivito de allí, una comida con el pan al horno de barro, como tradicionalmente se hacía. Y dijo, bueno, San Martín, les voy a complacer y vamos a tomar vinos franceses, que llegaban en esos barcos que yo te decía, que atracaban en el puerto de Buenos Aires, ahí pasaban a todo el país. Los Málaga. Claro, los vinos de Málaga, de Burdeos, los famosos tintos de Burdeos, los tempranillos, que eran uvas
más dulces. Bueno, entonces, claro, les da. Y los invitados a San Martín, qué maravillosos vinos, no hay como los vinos franceses, no, que no tiene ni comparación. Y le dice San Martín, bueno, les voy a dar una mala noticia a todos ustedes. Ustedes están tomando vinos de acá de Mendoza porque yo traspasé, saqué el vino francés y le eché vino de Mendoza, y lo que ustedes estaban tomando eran vinos mendocinos. Es decir, fue también uno de los grandes defensores de nuestros productos contra los productos extranjeros. Descaminado no estaba, el vino Malbec nuestro hoy día ha sido premiado como el mejor Malbec del mundo. Claramente, una vez más tengo que decir que San Martín, un adelantado en tanto como gobernador, en lo militar, creo que es un destacado en muchos aspectos. Y hoy dijiste esto de la logia de Cádiz, y que quería, bueno, mencionarlo de vuelta porque también se ha tomado mucho cuando fallece San Martín, y algunos aspectos ahí como que se relacionaba con la masonería. Como que nos expliques y nos saques de por ahí un poco eso, de la imagen de San Martín como un masón. Por ahí se escucha mucho eso en nuestro ambiente. Sí, acordemos que la masonería, que nace con los gremios en la Edad Media para transmitir en forma secreta, encriptada, los oficios, carpintería, especialmente albañilería. A los que visitan Carmen de Patagones, yo los invito a que la recorran, y en algunas casas viejas van a ver en los frentes los símbolos masones. Hubo un fuerte enclave de masonería en Patagones. Y bueno, esas órdenes fueron transmitiéndose en orden secreta, y había que conocer. Los oficios antes eran de padres a hijos, y muchos nombres y patronímicos y nombres de pueblos vienen de esos oficios. De ella, hay apellidos de la dehesa, por ejemplo, son del campo, de un lugar con agua, de una zona de pastaje. Vaqueiros viene de cuidadores de vacas, etcétera, etcétera. Y muchos de esos apellidos vienen de los oficios. Ahora bien, se empieza a generar todo esto a raíz que cuando trasladan el cuerpo del general San Martín, que viene allí de Francia, y lo traen como corresponde hacerlo, y se hizo después con Rosas, y la mayoría de nuestros próceres murieron todos afuera. La repatriación, sí. La repatriación es un acto de justicia, porque más allá de lo que hacían bien y mal, tenían una fuerte pasión por el país y lo defendían. El mejor lugar que habían visto, sobre todo por sus ideas religiosas, no era muy religioso, pero sí muy respetuoso, San Martín, de los preceptos de Jesucristo, los preceptos evangélicos. Por eso su autoridad, su moral, las máximas a su hija, hablan fuertemente de un condimento ético. Y bueno, entonces el lugar que se elige es la Catedral de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Adentro no había lugar para poner, porque el féretro todavía no lo estaban trayendo recién, y construyen, hacen un hueco en la pared, en la parte de afuera hacen una especie de nicho para poner el ataúd. ¿Qué pasa? Cuando llega, el ataúd era demasiado grande y no entraba completamente extendido, no se podía sentar. Entonces, cuando lo sepultan, la cabeza se pone para abajo y los pies para arriba. Enterramiento típicamente masón. Los masones se entierran de esa manera. Pero dicen los historiadores que no tuvo absolutamente nada que ver con una pertenencia a alguna logia masónica, sino que fue una casualidad que el lugar había quedado chico y no había forma de agrandarlo, entonces tuvo que ser enterrado de esa manera. Hay un autor, amigo mío también, Patricio Maguire, que investigó todo esto y sacó un libro, porque los masones, como metódicos que eran,
tenían todo anotado, tienen hasta el día de hoy todo anotado, las pertenencias de todos aquellos que fueron masones año a año. Tienen archivos muy antiguos. Bueno, entonces Patricio Maguire pregunta a la Logia de España, pregunta a la Logia Masónica de Francia, de Inglaterra, y en todas, yo tengo el libro, dan la contestación, los grandes maestros ahora actualmente, de que en ninguna de ellas figuraba José de San Martín. Gracias, Jorge. Esto nos aclara un montón el panorama a todos nosotros que nos gusta la historia, que nos gusta saber estos detalles de nuestros próceres, de nuestras figuras que nos hacen y nos permitieron ser lo que hoy somos también. Le debemos mucho a ellos, y creo que también parte de esto que estamos haciendo va a colaborar a eso, a valorar, a querer más a la persona de San Martín. Y también hoy mencionaste de pasadita en el principio que San Martín, a pesar del aspecto humilde que tenía, de no ser nada autorreferencial, era muy ilustrado. Y quería hacer referencia a la biblioteca de San Martín. ¿Qué nos podés comentar sobre...? Se dice que él tenía una biblioteca. ¿Qué sobre eso? Sí, era un gran lector, un lector compulsivo, pero como yo te decía, en aquel tiempo el libro era una cosa para las clases más pudientes, porque era caro, porque era raro encontrar librerías en Buenos Aires, pero San Martín sí tenía un gran acopio de libros y muchas lecturas que en sus cartas, por ejemplo, a Tomás Guido, hace muchas citas a filósofos. Era un estudioso de los estrategas militares. Conocía las batallas, por ejemplo, de Alejandro Magno, de la batalla de los griegos, la lucha de Peloponeso. Era un gran lector y sobre todo leía mucho a los filósofos estoicos, Séneca y demás. Era un admirador también de Licurgo. Licurgo es en Esparta, el legislador que forma el corpus legal de Esparta, Licurgo. Él tomó muchas cosas, eran verdaderos ascetas, pero tenía una biblioteca y leía poesía también. Era un lector de poesía y le gustaba mucho. Pero completándote lo que yo te decía de la masonería, sí. ¿Cómo termina esto? Hubieron muchos acá que han sido masones hasta la actualidad. Hay muchos que pertenecen a la masonería. Y acá Alvear, por ejemplo, que vino con él, era masón. Rivadavia era masón. Y así un montón. Incluso los López y Planes, Vicente Fidel López, eran masones. Por ejemplo, los López son los que traen a Julio Popper acá a la búsqueda de oro acá en el sur de la Patagonia, que era masón por orden de la masonería. Y hubieron dos hechos fundamentales y prácticamente con muchas incógnitas y ríos de tinta se han escrito. De uno sabemos bastante, no todo, porque no hay testigo de lo que pasó allá. La posta de Yatasto, donde se reúne Manuel Belgrano y José de San Martín. Nadie sabe qué es lo que hablaron. Presumiblemente, Manuel Belgrano, que venía muy triste, después sería llevado a Buenos Aires, incluso engrillado, murió en la máxima pobreza, con muchas derrotas encima, y con muchas humillaciones del poder de Buenos Aires. Seguramente le diría que la conducción del ejército del norte para él era un peso muy grande y que sentiría un alivio al que lo tome San Martín, porque eran amigos, y bueno, pero más de eso no se sabe que hablaron en el Yatasto. La posta está, todavía se puede visitar en los viajes turísticos, y la otra, de la cual no sabemos nada, es la entrevista de Guayaquil. Con Simón Bolívar, ¿no? Con Simón Bolívar, que era de las logias masónicas también. Aparentemente, lo que dicen algunos historiadores es que Simón Bolívar se queda con el mando por orden de la logia masónica, que era la que estaba planeando, con Miranda y todo, San Martín y demás, la libertad de los pueblos americanos, con Sucre. Es una de las interpretaciones. La otra, que es más querida para nosotros los argentinos,
es que San Martín ya había hecho lo que tenía que hacer y San Martín no buscaba la gloria, al revés de Bolívar. Quería la libertad de los pueblos. Era más altruista. Entonces, ahí también dicen que la masonería tuvo que ver, así en la entrevista de Guayaquil. Hay un hermoso texto que yo lo recomiendo, algo extenso, de Jorge Luis Borges, que se llama Guayaquil, donde Borges pone también varias interpretaciones de lo que pueda haber sucedido allí en Guayaquil. Estamos hablando de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Sí. Pensaba, Jorge, para ya ir entrando en el último tramo, sobre los finales. Me comentabas recién de Belgrano, los finales que tienen los personajes históricos por ahí, tanto que lamentar, ¿no? La manera en que terminan Belgrano. Y bueno, que nos comentes San Martín. ¿Qué pasó con San Martín, los últimos días de San Martín? ¿Dónde estaba Argentina? Hablamos de exilio. Sí, por supuesto. Es muy triste la historia de nuestros próceres. Todos terminaron mal. Entraron con mucho a la vida política y a la vida militar y salieron sin nada. Y tanto que nos dieron. Al revés de ahora. Y podemos decir, Mariano Moreno, envenenado con un emético en alta mar por las luchas que tenía con Saavedra y su gente. El propio Saavedra murió en Bolivia. Otros en la indigencia total. Larrea se pega un tiro por irle mal en los negocios después. Manuel Alberti, otro de los hombres de Mayo, discute con el deán Funes por el rumbo que iba tomando el país, discutió fuertemente y le dio un infarto y se murió de un ataque al corazón. Juan José Castelli muere de cáncer de lengua. Es decir, y bueno, y ni hablar de todos los que se tuvieron que ir en esa diáspora. Esto comenzó con Dorrego, con Liniers, cuando es fusilado ahí en Cabeza de Tigre, después de haber hecho la reconquista de Buenos Aires, de ser un héroe, pero lo acusaban de ser realista y lo fusilan. Y bueno, y Belgrano murió acá, pero murió muy mal, sin ningún dinero, pobre, no tenía ni para pagarse el lugar en el cementerio, con una plancha de mármol de la cómoda, de la pieza, le hicieron la lápida, y el reloj que tenía, muy conocido, se lo regaló al médico que lo atendía para pagarle sus servicios. Bueno, y San Martín muere allí, afuera de nuestro país también, en Boulogne-sur-Mer, en una casa que todavía se podía ver hasta hace poco, y bueno, en compañía de sus hijos, su yerno, Balcarce, y allí donde San Martín intentó volver antes al país y vio la lucha fratricida que había, y allí fue una de sus frases más famosas, que nunca su espada se iba a desenvainar para derramar sangre entre hermanos. Un ejemplo para todos nosotros que muchas veces nos peleamos por banalidades sin importancia. Bueno, y estaba muy grave, tenía varias enfermedades, del estómago sufrió siempre, hemorroides tenía siempre. Tengo un libro de Omar López Mato, otro amigo, que escribe sobre las enfermedades de los famosos, de toda la historia. Sí. Y allí rescata las enfermedades de San Martín, que eran muchas. Tal es así que el cruce de los Andes lo tiene que hacer en litera, no en un caballo blanco que nunca lo tuvo, sino en litera. Eran todas mulares los que habían. Y bueno, y allí se sintió mal, y va su hija, y es la famosa frase de San Martín, que le dice la última frase: ahora siento que el barco está por llegar a puerto, que se le terminaba la vida. Las anécdotas más criteriosas, más lindas, que su nieta jugaba con las medallas que tenía, porque él nunca le dio importancia a los halagos que le hicieron. Donó casi todos los honores y claro, que le habían dado en vida. Era una vida muy austera, no precisaba mucho tampoco, igual que la de Belgrano, ¿no? Rosas también, me había olvidado, también muere allí en Inglaterra, empobrecido, triste,
Rosas entró con mucho dinero, era de una familia de mucha reputación, de mucha aristocrática, tenía estancias, tenía campos, terminó pobre, miserable, que ni los sueldos le remitían allá a Inglaterra. Es decir, historias lamentables, ¿no? Que se siguieron repitiendo y se siguieron repitiendo y se siguen repitiendo en nuestra historia. Lamentablemente, ¿no? A Irigoyen, cuando lo derrocan, le tiran su pequeña biblioteca ahí en el barrio de Constitución a la calle, le tiran todos sus libros, una mesita que tenía. Bueno, Perón también estuvo muchos años en el exilio. Ni hablar la historia que queda por fuera de Evita, ¿no? Esa lo que hacen con el féretro, que es algo... está muy relatado en Santa Evita, que han hecho el documental ahora, de Tomás Eloy Martínez, el libro que yo lo tengo. Y bueno, el doctor Favaloro, que se tuvo que suicidar por lo que es este país, Ezequiel Martínez Estrada. Pareciera que esas cosas han llevado a esta triste historia de no poder entendernos, buscar nuestros puntos comunes para salir adelante todos juntos, como correspondería. Como comparación, yo siempre digo, Francia, muy discutido Napoleón Bonaparte, muy discutido, sin embargo tiene el Panteón donde está Napoleón Bonaparte, tiene el Arco de Triunfo de Napoleón Bonaparte, y es respetado y admirado, discutido, pero respetado y admirado como quienes aportaron, equivocados o no, hicieron algo por esta tierra. Con respecto a San Martín, otro dato desconocido, que habla de lo que fue su posteridad, es los muchos que han escrito poemas y libros. Te decía yo, El Santo de la Espada de Ricardo Rojas, Olegario Víctor Andrade, el poeta, un poema espectacular que se llama El Nido de Cóndores, que lo ambienta cuando va cruzando la cordillera, y arriba de la cordillera estaba el cóndor andino, y su pupila lo mira y se estremece ante el paso de San Martín. Belisario Roldán escribe el mejor panegírico, creo, sobre San Martín. Bueno, San Martín está presente en toda nuestra cultura y seguramente lo estará por mucho tiempo. Así es, te damos gracias a vos que estás del otro lado. Lo podés seguir escuchando esto las veces que quieras, porque estamos en Spotify y las demás redes. Pero antes de despedirnos de todos ustedes, queremos pedirte, Jorge, que un momento que no sé si reflexión o recomendación que puedas hacer sobre, mayormente es un público joven de 20 a 40, 50 años que sigue el podcast, que nos des un mensaje reflexionando sobre un aspecto que quieras de San Martín o lo que tengas para compartirnos. Bueno, para empezar, San Martín supo decir que la soberbia era una cosa muy triste que afectaba a las personas que tenían un poco de poder. Despreciaba la soberbia. Mi conclusión, mi consejo, si se quiere, no me gusta dar consejos, pero bueno, sí, lo entendemos. Es que lean lo que se ha escrito a favor y lo que se ha escrito en contra, que cada cual saque sus propias conclusiones. Hoy día la historia, todos sabemos, está vista desde diferentes perspectivas, como tiene que ser. Por otra parte, nuestros hombres fueron hombres de carne y hueso, como nosotros. Tenían debilidades, tenían enfermedades, tenían amores. San Martín los tuvo también fuera de su matrimonio, tuvo un problema con su esposa, que la mandó a Buenos Aires mal una vez, custodiada por uno de sus soldados, que después se tejió toda una historia, pero eran hombres como nosotros, nada más que encontraron una causa y tomaron esa causa como suya y se hicieron grandes por conducir esa causa. Cada uno de nosotros tiene también una causa por delante. Hay que encontrar ese motivo. Por eso San Martín en las máximas dijo: serás lo que debes ser o no serás nada. Pero para eso hay que leer, hay que interpretar y hay que mirarlos con cierta indulgencia.
porque eran hombres sometidos a presiones muy grandes. Yo me imagino lo que sería como ahora enfrentarnos a Estados Unidos y Rusia juntos. Por ejemplo, tenían miedo, temían lo que estaba pasando. Hicimos un pantallazo de trasladarse de un lado a otro. Cada viaje para llegar a Tucumán, los congresistas en carretas, en postas malolientes, con perros cimarrones y todo, tardaron 60 días los que iban de Buenos Aires. Imagínense, hablábamos de San Martín en Chile, en Perú, en Guayaquil. Sí. ¿Cuánto había que viajar? ¿Qué salud había que tener? Aparte de todo eso, eran hombres como nosotros y lo hicieron. Así que mi apreciación es que lean, y que solamente leyendo podemos valorar, y viendo lo que han sido nuestros hombres, vamos a vernos en el espejo de lo que debemos ser. Este fue el episodio del día de hoy, junto a Jorge Castañeda. Le agradecemos una vez más, Jorge, por ser parte, por darnos el tiempo y por siempre disponer para estar en este podcast. Que tengas muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, en el momento que sea. El tiempo es hoy. Nos vemos.